Saludos, la siguiente exposición será presentada por Luis José Cruz Santana, mi compañero de clase, y su servidora Chelsea Katie Minier Peral. Aquí les vamos a hablar acerca de el cuerpo humano desde el punto de vista de la ergonomía. La ergonomía es la adaptación de la estación de trabajo al operario. Para poder adaptar la estación de trabajo necesitamos conocer las medidas de las personas y cuáles son sus alcances en cuanto a rango de movimientos se refiere. Por ello, la antropometría y biomecánica se han encargado de obtener datos de los seres humanos en cuanto a medidas del cuerpo, como altura total, largo de las piernas, largo de los brazos y manos, anchos de hombros, largo del suelo a la cintura, etc. Además de las medidas del cuerpo en movimiento, por ejemplo, largo de los brazos extendidos para determinar alcances, ángulo de movimiento de los hombros, codos, muñecas y dedos, para saber hasta dónde se puede mover y así diseñar una estación de trabajo en lo que todo su espacio esté dentro de su alcance y colocar ahí sus herramientas y materiales. Vamos a hablar de lo que son los factores humanos. Según el autor, considera la edad, aptitudes, fatiga, motivación, percepción, memoria, decisión y acción, entre otros. A fin de estudiarlos, la ergonomía necesita una serie de disciplinas como la psicología experimental para el estudio de aptitudes y demás factores humanos, la medicina y la fisiología del trabajo con objeto de analizar las reacciones del cuerpo humano, la biometría y la biomecánica, que estudian las posturas y movimientos durante el trabajo y el análisis del trabajo, para conocer procesos, cargas y su distribución dentro del sistema. Algunos de los factores humanos en los que se clasifica son el factor anatomofisiológico, que es el factor dedicado al análisis de la estructura, composición y funcionamiento del cuerpo humano, el factor antropométrico, el que analiza únicamente las dimensiones corporales del hombre, el factor psicológico, el que considera las capacidades, limitaciones y reacciones físicas y mentales del ser humano, y el factor sociocultural, el que estudia al hombre como un ser social, sus características culturales, sociales, económicas e ideológicas. Dentro de los campos de acción de la ergonomía tenemos a los movimientos corporales, en los que se distinguen la flexión, la extensión, la aducción, la abducción, la rotación, movimientos repetitivos e inadecuados. Las posturas y los movimientos. Gracias a la conjunción de las habilidades del aparato locomotor, se produce el movimiento corporal, mediante el cual podemos adoptar diversas posiciones que nos permiten ubicarnos en el espacio y dan origen a la existencia de otro nivel de percepción, la sensación propioceptiva. Podemos reunir todas estas posiciones en tres grupos de posturas básicas: de pie, sentado o sedente y acostado o de cúbito. Entre los principios de ergonomía tenemos lo que es minimizar la fatiga, sobrecargar las capacidades físicas y mentales, puede contribuir a las lesiones, a trastornos crónicos, a la mal calidad y a la improductividad. Vamos a hablar acerca de lo que es la antropometría. En la ergonomía, los datos antropométricos son utilizados para diseñar los espacios de trabajo, herramientas, equipos de seguridad y protección de personal, considerando las diferencias entre las características, capacidades y límites físicos del cuerpo humano. Aquí vemos una imagen de qué se trata. Saludos, mi nombre es Luis José Cruz Santana. Yo voy a seguir hablando de lo que es el cuerpo humano desde el punto de vista de la ergonomía, que junto a mi compañera Chelsea Minier estamos tratando en esta exposición. Las variables antropométricas. Una variable antropométrica es una característica del organismo que puede cuantificarse, definirse, tipificarse y expresarse en una unidad de medida. Las variables lineales se definen generalmente como puntos de referencia que pueden situarse de manera precisa sobre el cuerpo. Los puntos de referencia suelen ser dos tipos:
esquelético, anatómico, que pueden localizarse y seguirse palpando las prominencias óseas a través de la piel, y las referencias virtuales, que se definen como la distancia máxima o mínima utilizando las ramas de un pie de rey. Pasamos a las variables antropométricas. Entre las variables antropométricas se tienen en cuenta, por ejemplo, la anchura, el grosor, la distancia, la curvatura, la circunferencia, el alcance y los planos, entre ellos sagital, frontal y transversal. Los equipos antropométricos. Podemos mencionar algunos equipos antropométricos, como son los plicómetros, cintas antropométricas, estadímetros, infatómetros, antropómetros, vernier y báscula. Pasamos a la clasificación de la antropometría. La clasificación de la antropometría, por ejemplo, se divide en dos tipos: antropometría estructural o estática y antropometría funcional o dinámica. Dentro de la antropometría estructural o estática tenemos que se refiere a dimensiones simples de un ser humano en reposo sin movimiento. Por ejemplo, hay una subdivisión en este tipo, que es la talla, el peso, el sexo, la edad, los perímetros, etc. Y las profundidades y circunferencias. Dentro de la antropometría funcional o dinámica, esta estudia las medidas compuestas de un ser humano en movimiento biomecánico. La biomecánica. La ergonomía biomecánica es el área de la ergonomía que se dedica al estudio del cuerpo humano desde el punto de vista de la biomecánica clásica o newtoniana y la biología, pero también se basa en el conjunto de conocimientos de la medicina del trabajo, de la fisiología, la antropometría y la antropología. La biomecánica se divide en dos: estática, pero también dinámica. La estática es el estudio de los cuerpos que permanecen en reposo o en equilibrio como resultado de las fuerzas que actúan sobre ellos. Cambio, la dinámica es el estudio de los cuerpos en movimiento. Dentro de los componentes de la biomecánica tenemos la física y la biología. En la física tenemos la mecánica. Esta se subdivide en estática y dinámica. Y la dinámica, en cambio, se subdivide en cinética y cinemática. En la biología, esta se subdivide en anatomía, genética, fisiología y patología. La biomecánica externa. Dentro de la biomecánica externa tenemos la cinemática. Esta estudia el movimiento de los cuerpos en función de su recorrido, velocidad, aceleración, sin considerar las causas que lo originan. La dinámica estudia la relación entre las fuerzas y los movimientos que la producen. La dinámica se subdivide en cinética y estática. La cinética estudia las fuerzas que provocan el movimiento y la estática estudia las fuerzas que determinan los cuerpos que se mantienen en equilibrio. La fisiología del trabajo muscular. Todo trabajo requiere una energía. Este es el objetivo de la fisiología del trabajo muscular. Cuanto mayor sea el esfuerzo físico, más energía se va a necesitar. ¿Qué pasa? Esto conlleva a un aumento de frecuencia cardíaca, pero con un límite para el cuerpo humano. Cuando el esfuerzo no se puede mantener, aparece la fatiga muscular. Esta limitación se denomina capacidad física de trabajo. ¿Pero qué es capacidad física de trabajo? La capacidad física de trabajo es la máxima intensidad de trabajo que un sujeto puede realizar en estado de equilibrio y se corresponde con la máxima cantidad de oxígeno de la que pueden disponer los músculos que trabajan. Pero cada trabajador tiene una capacidad física de trabajo determinada que depende de varios factores. Carga física de trabajo. Entre la carga física de trabajo podemos distinguir la carga física y la carga mental. La carga física es cuando la tarea a realizar exige una actividad muscular y la carga mental es cuando el componente principal es de tipo intelectual. Así aparecen dos tipos de esfuerzos musculares diferentes: el estático y el dinámico. El estático es cuando la contracción muscular se mantiene continua durante cierto periodo de tiempo y esta desencadena la fatiga muscular. En cambio, el dinámico es cuando se trabaja y descansa el músculo de forma alternativa. Gracias. Esa fue nuestra exposición. Espero que les haya gustado.
de mi compañera Chelsea Miniel y un servidor Luis José Cruz Santana.